Hola, bienvenido a nuestra clase de lengua. En esta clase vamos a seguir hablando de las palabras, en concreto de un tipo de palabra que son los artículos. Como siempre, me gusta empezar con este mensaje que tenemos aquí, recordando la importancia que tiene todo lo que aprendemos en nuestras clases de lengua en la mejora de nuestra comunicación. Ese es el objetivo de nuestras clases. Nuestras clases tienen un objetivo que es mejorar nuestra comunicación, el que seamos capaces de comunicarnos cada vez mejor con las demás personas. También vamos a recordar, como siempre decimos cuando hablamos de los elementos del lenguaje, que para crear cualquier lengua lo primero que necesitamos son letras, que ya las hemos visto. Con las letras formamos sílabas, con las sílabas formamos palabras, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Con las palabras formamos oraciones y con las oraciones formamos textos. Estamos precisamente situados en las palabras. Hemos dicho ya muchas cosas de las palabras. Una de las cosas que hemos dicho sobre las palabras es que las palabras se pueden clasificar de muchas maneras distintas. Nosotros las vamos a clasificar en estos dos grandes grupos, tipos de palabras y clases de palabras. Estamos precisamente en el primer grupo, tipos de palabras. Este segundo grupo, como yo siempre os digo, lo vamos a dejar un poquito aparcado y lo veremos más adelante. Vamos a tener tiempo de sobra. Estamos hablando de los tipos de palabras y ya hemos empezado, en nuestra clase anterior estuvimos hablando precisamente sobre los nombres de los sustantivos y vimos que había de dos tipos, comunes y propios. Ya hemos aprendido lo que es un nombre, un sustantivo. Hoy vamos a aprender lo que son los artículos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo aquí. Los artículos. Y lo primero que vamos a decir de esta palabra son sus dos principales características. Las características de todos los artículos son, primero, que van situadas delante de nombres o sustantivos comunes. Ya sabemos lo que son los nombres o sustantivos comunes. No delante de los nombres o sustantivos propios, sino delante de los nombres o sustantivos comunes. Cuidado. ¿De acuerdo? Siempre. Todos los artículos van a ir situados delante de nombres o sustantivos comunes. Y la segunda característica es que nos van a indicar precisamente cuál es el género y el número de ese nombre o sustantivo común al que acompaña. Es decir, si ese sustantivo o ese nombre común va a ser masculino o femenino, que sería su género, o si va a estar en singular o en plural, que sería su número. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí las dos características. Primera. Van siempre delante de nombres o sustantivos comunes. Ya lo sabemos, pero lo volvemos a recordar. ¿Qué era un nombre o un sustantivo común? Pues era una palabra que nos indicaba persona, animal, lugar o cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues los artículos siempre se colocan delante de los nombres de los sustantivos comunes y nos van a indicar, que sería su segunda característica, cuál es su género y su número. Indican su género, que es si precisamente ese nombre sustantivo común es una palabra masculina o es una palabra femenina. Eso sería el género. Y nos van a indicar también su número. Es decir, que si ese nombre o sustantivo común al que acompaña está en singular, que quiere decir que solo hay uno, o si está en plural, que quiere decir que hay más de uno, 2 o 2 millones, ¿de acuerdo? Bueno, esas serían las dos principales características de los artículos. Son palabras, y al igual que los nombres o sustantivos, son palabras porque estamos hablando precisamente de eso, y palabras son palabras que van siempre situadas delante de nombres o sustantivos comunes y nos van a informar, nos van a indicar cuál es el género de ese sustantivo común y el número de ese sustantivo común.
Esto lo vamos a ver ahora después con algunos ejercicios, no os preocupéis, lo vais a ver como ahora resulta a lo mejor un poco más difícil de entender, pero con ejemplos se ve muy clarito. Otra cosa importante que tenemos que aprender de los artículos es precisamente que hay dos tipos de artículos. Lo vamos a poner con otro color. Vamos a diferenciar dos tipos de artículos distintos. Los artículos definidos, los nombres en realidad me importa menos que lo aprendáis. Lo que sí me importa es que os aprendáis cuáles son los artículos, los vamos a ver. Los artículos definidos van a ser los que yo voy a apuntar aquí. El, la, los y las. ¿De acuerdo? Esos serían los 4 artículos definidos. Y después, por otro lado, vamos a ver otro tipo de artículo distinto que serían los indefinidos. Que serían los siguientes. Un, una, unos y unas. ¿De acuerdo? Esos serían, en realidad, los artículos que vamos a ver nosotros. Los artículos definidos y los indefinidos. Si os fijáis, no son muchas palabritas. En realidad son muy fáciles de identificar, porque las tenéis aquí. Siempre que aparezca en un texto, o en una oración, o en cualquier texto escrito que veamos, las palabras el, la, los, las, un, una, unos, unas, y estén delante de algún nombre sustantivo común, es un artículo. ¿De acuerdo? Y ese artículo me está dando información sobre ese sustantivo común al que acompaña. Me está diciendo si ese sustantivo va a ser un sustantivo masculino o femenino, o si va a estar en singular y en plural. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer aquí un cuadrito y vamos a ver algunos ejemplos para que veáis que esta definición en realidad de los artículos es más fácil y se entiende mejor con algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Antes de borrar, recordad que los artículos son palabras que van siempre delante de nombres o sustantivos comunes, no delante de sustantivos o nombres propios, cuidadito, ¿de acuerdo? No se dice el Pepe, la Manoli, no se dice, ¿vale? ¿De acuerdo? No se dice el Toby, ¿de acuerdo? Los nombres o sustantivos propios no llevan nunca delante artículo. El artículo va siempre acompañando a nombres y sustantivos comunes, cuidadito con eso. Y la segunda característica de los artículos es que nos van a indicar siempre cuál es el género, masculino o femenino, de ese sustantivo común al que acompaña y el número, si está en singular o en plural, ese sustantivo al que acompaña. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con unos ejemplos. Un momentito, hacemos una pausa. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. He borrado la pizarra y he hecho esta pequeña tabla donde hemos representado los artículos. Y he puesto la información que os he dado antes. El género y el número de los nombres comunes a los que acompañan nos lo indican los artículos, siempre. ¿Vale? He puesto aquí el género y el número de los nombres comunes nos lo indican los artículos que lo acompañan. Hemos dicho que el artículo es una palabra que siempre va a ir situada delante de los nombres o sustantivos comunes. Y nos va a dar una información sobre esos sustantivos o nombres comunes. ¿Qué información nos va a dar? Nos va a dar cuál es su género, si ese sustantivo es masculino o femenino, y su número, si ese sustantivo está en plural o en singular, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho un cuadro donde aparecen el género, masculino o femenino, y el número, singular y plural. En realidad es una tabla de doble entrada, tiene columnas y tiene filas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que siempre que lleve una palabra delante, el artículo el o el artículo un, va a ser una palabra, un sustantivo común, masculino, singular. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver nombres y sustantivos, nombres o sustantivos comunes que son masculinos y singulares. Es decir, que si la acompañara un artículo delante tendría que ser o el o un. De personas, pues por ejemplo,
el anciano o un anciano. Anciano sería un nombre o sustantivo común masculino singular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, animal, camaleón. Llevaría adelante el camaleón o un camaleón. Es decir, que camaleón sería un sustantivo común masculino y singular. De objeto o de cosa, mueble. El mueble o un mueble sería un nombre, un sustantivo común masculino singular. ¿De acuerdo? El parque. O un parque. Parque sería un sustantivo común masculino singular, ¿de acuerdo? Y así podríamos seguir, hay muchas más. He puesto un ejemplo de cada tipo. Veíamos que los nombres o sustantivos comunes eran palabras que nos indicaban personas, animales, objetos o cosas y lugares, ¿de acuerdo? He puesto uno de cada tipo. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes artículos. Vamos a buscar ahora sustantivos o nombres comunes que sean femeninos, que están aquí, femeninos, estos serían los femeninos, y que estén en singular, es decir, que tienen que llevar delante la o una. Por ejemplo, de persona, mujer. Llevaría delante la mujer o una mujer, es decir, que sería un nombre o sustantivo común femenino singular. ¿De acuerdo? Vamos a ver de animales. Por ejemplo, ballena. También es otra palabra, otro nombre o sustantivo común que el artículo que llevaría delante sería o la o una. Se dice la ballena o una ballena, ¿de acuerdo? Este artículo me está indicando que ballena es un nombre o sustantivo común femenino singular. Vamos a ver de objetos o de cosas, ropa, por ejemplo. Otro nombre o sustantivo común femenino singular. Y de lugar, biblioteca. Hay un dicho que me enseñaron una vez a mí en un cole que me gusta mucho. Dice, entre la biblioteca y te divertirás más que en la discoteca. Se me ha venido a la cabeza. Bueno, biblioteca sería otro nombre o sustantivo común femenino singular, porque delante llevaría la o una. ¿De acuerdo? Vamos a ver con los plurales, que serían los masculinos plurales los unos y los plurales femeninos serían las o una. Por ejemplo, sustantivos de personas, sustantivos comunes de personas que sean masculinos plurales, que lleven delante los o unos. Por ejemplo, muchachos. Los muchachos, unos muchachos. De animales, pues por ejemplo, esa misma, animales. Los animales, unos animales. Animales sería otro nombre sustantivo común, masculino plural. De objetos o de cosas, tornillos. Y de lugares, pues estadios, por ejemplo. Y hay muchos más, ¿de acuerdo? Estos son algunos ejemplos. Uno de cada tipo. Nombres o sustantivos comunes, masculinos, plurales. ¿De acuerdo? Vamos con los femeninos plurales. Pues, por ejemplo, científicas. ¿Qué artículo le pondría yo delante a científicas? Las o unas. ¿De acuerdo? Yo diría las científicas o una científica. Científica es un nombre o sustantivo común, femenino, plural. De animales, cebras. Las cebras. De objetos o de cosas, raquetas. De
lugares, las calles, por ejemplo. Y así podríamos seguir y está aquí horas y horas, ¿vale? Porque ya sabemos que nombres y sustantivos comunes hay muchísimos. ¿Cómo sabemos si esos nombres o sustantivos son masculinos, femeninos o están en singular o en plural? Pues tenemos que fijarnos en el artículo que lleve delante, y si no lleva ningún artículo, nosotros tenemos que pensar qué artículo le pondríamos delante. Si el o un, la, una, los unos o las unas. ¿De acuerdo? Este cuadrito, esta tablita que hay aquí, sería interesante que la copiarais en casa en un folio y la tuvierais siempre en un sitio localizable por vosotros, para que cuando tengáis que hacer algún ejercicio, que a mí me gusta mucho, de descubrir cuál es el género y el número de sustantivos comunes, pues fijaros siempre en la tablita y la tenéis por delante y podéis ver. A ver, si a esta, por ejemplo, le pongo el, porque mi madre me ha puesto chorizo y yo tengo que saber qué género y qué número tiene el nombre o sustantivo común chorizo. Pues yo lo primero que hago es pensar, digo, chorizo, lo que yo le pongo delante es el chorizo o un chorizo. Si miro la tablita, me voy a la tablita y veo que el o un indica que ese sustantivo o nombre común es masculino y está en singular, ¿de acuerdo? Y así haría con todos los que me quieran poner. Bueno, pues ahora simplemente es practicar, ¿de acuerdo? Ya sabemos cuáles son los artículos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas 8 palabritas que hay aquí, y ahora lo único que tenemos que saber bien es dónde van, que hemos dicho, va delante siempre de los sustantivos o nombres comunes, y para qué sirven. Y ya hemos dicho que nos indican cuál es el género y el número del sustantivo o nombre común al que acompañen, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la próxima clase veremos lo que son los adjetivos, ¿de acuerdo? Ya llevamos 2 tipos de palabras. Hay que seguir viéndose de vez en cuando lo que vamos aprendiendo para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos, al lío.